1. Hola, mi nombre es Óscar Ochoa. Mi objetivo es crear el motor de propulsión por fusión. Hoy vamos a ver cómo se hace la selección de un turbocargador para un motor de combustión interna. El funcionamiento de un turbocargador es el siguiente. Los gases de escape que salen del motor a combustión interna, que salen a alta temperatura y con una alta energía, se hacen pasar por una turbina en el turbocargador. Esta turbina extrae energía de estos gases calientes dibujados aquí en anaranjado y esa energía la utiliza para mover un compresor. El compresor toma el aire atmosférico después de pasar por el filtro y aumenta la presión de este aire para enviarlo hacia los cilindros del motor de combustión interna, aquí representado el aire en azul. Al comprimir el aire, el compresor también aumenta la temperatura, por lo tanto es necesario pasarlo por un interenfriador o un intercambiador de calor que enfría el aire para que éste llegue con gran densidad y pueda entrar una gran cantidad de masa de aire a los cilindros para realizar la combustión. Este aire a alta presión aumenta la potencia del motor al aumentar más masa de aire al entrar a los cilindros. Este es el turbocargador y básicamente lo podemos ver, o una imagen, una foto del turbocargador sería esta, donde vemos a este lado la turbina y al lado contrario el compresor. Para la selección del mismo y para el cálculo y el funcionamiento del mismo, lo que se suele hacer es mirar la parte del compresor, es decir, se debe seleccionar el compresor del turbocargador. Esto lo tienen así designado los fabricantes, por lo tanto tenemos que dar datos o mirar datos sobre el comportamiento del compresor y del aire que estamos comprimiendo del compresor. El procedimiento para seleccionar el turbocompresor son una serie de cálculos bastante sencillos que nos van a llevar a las gráficas de los turbocargadores. Primero debemos calcular la masa de aire que cabe dentro de los cilindros del motor a combustión interna. Segundo, debemos calcular el flujo másico de aire que pasa por los cilindros para una velocidad de giro del motor dada. Tercero, debemos calcular la relación de presión que queremos que dé el compresor del turbocargador. Y cuarto, consultaremos las curvas de los turbocargadores de los fabricantes para ver cuál es el más apropiado para nuestra aplicación en particular. Entonces, para esto necesitamos algunos datos, una información necesaria de entrada para poder realizar los cálculos y la selección. Lo primero que necesitamos es la cilindrada o el desplazamiento total del motor. En este caso, para el ejemplo presente, he traído un motor de 4.000 centímetros cúbicos, que son 0.004 metros cúbicos. Todo en esta presentación lo estaremos manejando con sistema internacional. Segundo, el nivel de boost. El nivel de boost es cuánto es el aumento de presión que logra el compresor del turbocargador. En este caso tomamos 90 kilopascales. Tercero, la caída de presión por el intercooler o el interenfriador. Es decir, el aire que pasa por el interenfriador, por el intercambiador de calor, pierde presión debido a la fricción del aire entre sí mismo y con los elementos del interenfriador. Esa caída de presión son 5 kilopascales. Cuarto, la temperatura a la salida del intercooler, que sería la temperatura a la que entra el aire a los cilindros del motor de combustión interna, en este caso seleccionado 110 grados Celsius. Quinto, la presión atmosférica local, la he establecido como 100 kilopascales. Y sexto, la velocidad de giro del motor, en este caso 3600 RPM. Con estos datos empezamos nuestros cálculos tal y como lo listamos, iniciando por el cálculo de masa. La masa de aire que cabe entre los cilindros será simplemente la presión con que entra ese aire a los cilindros, que aquí la puedo calcular como la presión atmosférica, más la presión o el boost de presión que me da el compresor, menos la caída de presión por el intercambiador o el intercooler. Esto, como en todos los cálculos termodinámicos, lo estamos tomando en presiones absolutas. Con los datos que tenemos del ejemplo, la presión a la entrada del aire a la entrada de los cilindros es 185 kilopascales. Con esa presión y tomando el aire como un gas ideal, por la ecuación de gas ideal podemos sacar el volumen específico. Con el volumen específico y el volumen total de la cilindrada del motor, podemos establecer cuánta masa de aire cabe dentro de los cilindros del motor de combustión interna. A continuación hacemos el cálculo del flujo másico que pasa por este motor de combustión interna. Para esto hacemos el siguiente cálculo. El flujo másico
que pasa por el motor será la cantidad de masa de aire que cabe en los cilindros por cada ciclo mecánico del motor, multiplicado por la velocidad angular de giro o la velocidad de giro del cigüeñal, o sea del motor, dividido por 2 revoluciones por ciclo. Estas 2 revoluciones por ciclo es lo que hace el cigüeñal en cada ciclo mecánico del motor. Es decir, el cigüeñal gira 2 veces cada vez que el motor hace un ciclo completo de admisión, compresión, expansión y expulsión. Eso para un motor de 4 tiempos. En un motor de 2 tiempos, el cigüeñal solo giraría una vez. En este caso estamos tomando un motor de 4 tiempos. Reemplazando los valores de la masa que ya tenemos, que cabían los cilindros por ciclo mecánico, multiplicado por la velocidad angular que teníamos, que eran 180 revoluciones por minuto, esos son 60 revoluciones por segundo, y dividido por las 2 revoluciones por ciclo, tenemos cuánto es el flujo másico ideal de aire por los cilindros del motor a combustión interna. Este valor no está afectado todavía, o en estos cálculos no estamos afectándolo, por la eficiencia volumétrica, que también debe ser tenida en cuenta. Ya con este flujo másico lo vamos a pasar a libras por minuto, es decir, a sistema inglés, porque las gráficas del compresor del turbocargador están en sistema inglés. A continuación calculamos la relación de presión. La relación de presión es la presión a la salida del compresor, del turbocargador, sobre la presión atmosférica local. Entonces, con los datos que tenemos de 100 kilopascales de presión atmosférica y 90 kilopascales de boost del compresor, tenemos que la relación de compresión del compresor es 1.9. Observen que si el nivel de boost del compresor fuera 0, pues la relación de presiones sería 1. Con estos dos datos, la relación de presión y flujo másico corregido quiere decir que se ha tenido en cuenta el turbocargador, vamos a las curvas de los turbocargadores que dan los fabricantes. En este caso, he traído un ejemplo de una curva del fabricante Garrett, el turbocompresor G25550. Estas gráficas, que son las gráficas del compresor, de este turbocargador en particular, muestran la relación de presión contra el flujo másico de aire corregido. La relación de presión es adimensional, el flujo másico de aire corregido está en libras por minuto. Y analizando este gráfico podemos ver que tenemos curvas o islas, como se suelen llamar, de isoeficiencia, es decir, curvas que me dan la misma eficiencia, 80%, 79%, 78%, etc. Y curvas de velocidad de giro del eje del compresor o del turbocargador, 65.000 RPM, 95.000 RPM, 115.000 RPM, etc. Con este gráfico podemos mirar si este compresor es adecuado para las características particulares que tenemos nosotros. La línea punteada que se ve en la mitad del gráfico me muestra cuál es el comportamiento ideal de este compresor. Es decir, los datos que tenemos calculados deberían dar muy cercanos a esta línea punteada. Entonces, miremos ya con un acercamiento a este turbocompresor o este diagrama del mapa del turbocompresor, cómo se comportan nuestros datos. Relación de presión habíamos calculado 1.9, entonces aproximadamente es aquí. Y flujo másico de aire corregido habíamos calculado aproximadamente 26. Si trazamos esos dos puntos sobre la gráfica, vemos que el punto de corte es aquí. Eso nos indica que el compresor, este turbocargador, va a trabajar aproximadamente entre un 80 y 79% de eficiencia, alrededor de entre 115.000 y 130.000 RPM de giro, y va a estar muy cercano a la línea punteada, que es la línea ideal o de máxima eficiencia de trabajo de este compresor del turbocargador. Entonces, este turbocargador sería ideal para nuestra aplicación. Si este punto de donde se cruza la relación de presión con el flujo másico corregido hubiera dado más a la derecha o más a la izquierda, la eficiencia hubiera sido menor, pero pues no seguiría sirviendo el turbocargador. Donde no debe trabajar nunca, es decir, donde no nos debe dar el punto de corte de estos dos valores, nunca debe dar por fuera del diagrama en la región inferior derecha o por fuera del diagrama en la región superior izquierda.
En la región inferior derecha está la región de Stall, donde el flujo másico, donde la cantidad de aire, mejor dicho, el compresor ahí solamente está moviéndose, pero no logra dar la presión adecuada para funcionamiento. En la región superior izquierda está la región de Surge, donde el flujo másico es insuficiente para que el compresor haga su trabajo de compresión y por lo general sucede que el flujo másico se devuelve por la entrada. Tengo como un retorno de flujo másico hacia la entrada. Esto puede ser muy crítico para el compresor y puede llegar a destruirlo. El flujo másico de aire corregido depende de la velocidad de giro del motor. Es decir, para el ejemplo presente nos dio acá. A menores velocidades de giro el punto nos daría más hacia la izquierda y a mayores velocidades de giro el punto nos daría más hacia la derecha. Eso se puede ver que pues en las diferentes velocidades de giro del motor, en las diferentes RPM del motor, voy a tener operaciones de baja eficiencia y operaciones de máxima eficiencia. Es decir, mi turbocargador va a tener una velocidad de giro ideal, o va a tener un punto de trabajo ideal para una velocidad de giro del motor específica, mientras que en las otras velocidades de giro del motor voy a tener menores eficiencias, pero el turbocargador va a seguir trabajando. Entonces, en este caso en particular, este turbocargador que yo escogí es muy bueno para la aplicación. Si el punto hubiera dado de muy baja eficiencia, lejos de la línea punteada, o me hubiera dado por fuera del mapa, hubiera tenido que seleccionar otro turbocargador diferente a esta referencia. Y así es como selecciono el turbocargador para mi aplicación particular. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por ver este video. Por favor, síganme, denle me gusta a este video y activen las notificaciones para que les lleguen más actualizaciones sobre videos de termodinámica o de motores de combustión interna. Gracias.